comienza Red Más Noticias. La noticia: a pocos días de la segunda vuelta presidencial surgió una nueva polémica por unos videos. Se los vamos a mostrar a continuación, donde se ve a unos niños de preescolar lanzando arengas en favor de Gustavo Petro. Esta situación ya escaló a otras instituciones y el rechazo es general. Para la propia Personería de Medellín, es un caso de instrumentalización de los niños que merece ser investigado y, ¿por qué no, sancionado? La entidad del Ministerio Público de Medellín confirmó que ya están en la indagación preliminar que permita identificar a la institución y la docente involucrada en este presunto adoctrinamiento con menores entre los 4 y 5 años a favor de un candidato presidencial. No, efectivamente es una utilización, instrumentalizar menores de edad que merece todo el reproche disciplinario por parte de esta entidad del Ministerio Público. La indagación preliminar se puede hacer por 6 meses y la investigación para tomar decisión por 6 meses más. No obstante, en este caso yo creo que se puede avanzar de manera mucho más acelerada una vez tengamos identificado o identificada la persona que generó la reacción de estos menores. Red Más Noticias ha estado buscando a la Secretaría de Educación de Medellín para conocer más detalles sobre este tema. Sin embargo, la entidad argumenta que no hablará más allá de este comunicado para no afectar la investigación que hay en curso. Ahora bien, ante este delicado tema, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, afirma que con las directivas se estará conociendo los motivos de por qué se dio esto en las aulas de clase. Están reunidos analizando el contexto en el cual se dio el video para escuchar a la docente en su momento y ya estarán pronunciándose públicamente. Asimismo, FECODE ratificó que se encuentran apoyando al candidato Gustavo Petro. Señalamos que hacemos la campaña de manera respetuosa y los maestros colombianos en ningún momento están faltando a la ley y a la norma. Entre tanto, se conoció otra pieza audiovisual que no corresponde a una institución en Medellín, sino en Quibdó, Chocó, donde una niña también es grabada respondiendo una serie de preguntas hechas por un adulto. No, fue muy grosero. Rodolfo es muy grosero. Entonces, Petro. Petro presidente. Ya vio, lo dice una niña de tan solo 4 añitos. Una niña de 4 años lo puede entender. ¿Por qué no lo podemos entender nosotros? Por el momento no se conoce la fecha en la que se grabó estos 2 videos. Sin embargo, son casos que para las autoridades merecen todo el rechazo y una sanción ejemplarizante. Y la ministra de Educación, ¿qué dice sobre este tema? Paula, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Pues consultamos a María Victoria Angulo. Ella advirtió que habrá sanciones para los profesores que hagan proselitismo en las aulas. Recordó que esto está prohibido, que no pueden hacerlo ni rectores ni profesores, pero además hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien estos casos. El rechazo debe ser de parte de todos los estamentos de la sociedad, porque los derechos de los niños se respetan. ¿Y a qué voy con los derechos? Las aulas no son para hacer política, las aulas son para trabajar educación, desarrollo integral. Venimos además de una pandemia donde a lo que nos tenemos que dedicar es a eso, a trabajar en esos temas. Y recordar que la ley tiene taxativamente definido para quienes somos funcionarios públicos, me incluyo, mi equipo, los secretarios de educación y todos los maestros y rectores de instituciones públicas, tenemos prohibido participar en estas actividades. Prohibido participar en estas actividades para todos los funcionarios públicos, incluidos los maestros, por supuesto, y en esa medida queda clarísimo que está prohibido hacer proselitismo en las aulas, no solamente por esta directriz que tiene que ver con la calidad de funcionarios públicos de los maestros de colegios y escuelas públicas, sino además por algo elemental. Un niño de 4 años, un niño de 5 años está empezando a entender qué es lo que sucede a su alrededor y agarra ideas, agarra canciones, repite cosas como si fueran sencillamente retahílas, y en esa medida agarrarlo y empezar a repetirle una idea y otra idea y hacerle cánticos y hacer lo que le pegue al pupitre y haga ese tipo de manifestaciones, lo que hace es que le vaya calando una idea sin entenderla, un nombre sin entenderlo. Puede ser Petro, puede ser Rodolfo, sea quien sea. No se debe hacer proselitismo en las aulas, menos se debe hacer con unos niños de 4 o 5 años esta clase de adoctrinamiento, porque independientemente de lo que ha dicho FECODE hasta el momento, que ha dicho vamos a esperar
a que se reintegre esta maestra, en este momento está de licencia, y una vez reintegrada se haga la investigación o se concluya la investigación por parte de la Secretaría de Educación y allí sí, cuando conozcamos el contexto, responderemos qué es lo que pensamos, dicen FECODE. Independientemente de eso, es evidente que el video habla por sí mismo. Ese tipo de repeticiones y reiteraciones, si no lo fomentó la maestra, que no sé quién más lo puede haber fomentado, pero bueno, puede ser un tercero, la maestra debió haber detenido esa actividad, debió haber detenido esos cánticos. Es claramente adoctrinamiento en la cabeza de alguien que no tiene capacidad de discernimiento. Dos elementos adicionales para poner en contexto esto, algo que se conoce bien, lo decíamos en la nota. FECODE, el gremio que agrupa a la mayoría de los educadores públicos del país, ha adherido a la campaña de Gustavo Petro en las últimas 2 semanas, lo cual hace más delicada todavía esta situación de un gremio de educadores que adhiere a una campaña y los niños están a los pocos días haciendo esta clase de manifestaciones. Pero el otro punto, que no es menor y para que lo tengamos presente, cuando uno lee con bastante detalle el programa de Gustavo Petro, y estaba hablando de Gustavo Petro porque es el caso que nos ocupa, podría ser mal para cualquier lado, ese programa establece que el plan de alimentación escolar, que vale una inmensa cantidad de plata, sería administrado en su gobierno por la comunidad educativa. Es decir, una inmensa cantidad de plata, un presupuesto público muy cuantioso, administrado por una comunidad educativa que adhirió a su campaña y que ahora le dice a los niños, digan Petro, Petro, Petro. Y el otro tema tiene que ver con la primera línea, porque hoy se conocieron unas amenazas bastante graves. Paula, dice la primera línea que si Petro no gana, van a hacer ellos, la primera línea, una revolución en todo el país. ¿Cómo es la historia? Pues por eso es que han empezado a encenderse, Giovanni, a nivel nacional, las alertas ante una posible acción violenta por parte de estas llamadas primeras líneas. En Cali, que recordemos, pues es una de las ciudades que resultó más golpeada por el pasado estallido social, si no la que más, ya las autoridades empezaron a blindarse para garantizar el orden público el día de las elecciones y una vez se conozcan los resultados. Allí incluso crearon un sistema de recompensas. Con el paso de los días, la expectativa crece en Cali sobre lo que podría ocurrir en la ciudad luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, por lo que las autoridades han tomado las acciones necesarias para blindar la ciudad. Estos 190 puestos electorales que tiene la ciudad van a tener el acompañamiento de 3.800 hombres de la policía, otros 800 hombres por parte del ejército para garantizar una ciudad blindada donde se adelanten las jornadas electorales más tranquilas de nuestra historia, quizás de la misma manera que pasó el pasado proceso electoral, donde no tuvimos homicidios. Ante la posibilidad de alguna alteración del orden público, las autoridades en Cali han destinado una bolsa de recompensas para que la ciudadanía denuncie. Con la Fiscalía, con nuestra policía, hemos habilitado estas nuevas recompensas hasta 10 millones de pesos. Vamos a pagar por información que nos permita tener unas elecciones seguras para todos los caleños y para Colombia. Sin embargo, los representantes de la primera línea en la ciudad hacen un llamado a la tranquilidad, explicando que no tienen planes de desmanes, por lo menos en la capital del Valle del Cauca. Llamado a la calma a la ciudadanía, porque nosotros, la resistencia, Unión de Resistencias Cali, las primeras líneas, estamos trabajando, pero porque vamos a ser testigos electorales. En estas elecciones vamos a ser los guardianes de la democracia, vamos a ser veedores, vamos a estar ahí, en cada urna, en cada mesa, vamos a estar muy pendientes y vamos a cuidar tu voto, los votos de la ciudadanía. Así vamos a participar en la primera línea. Las autoridades caleñas reiteran que lo más importante para evitar desórdenes, además de una permanente presencia institucional, es poder dar garantías de transparencia en la jornada electoral. Pero en Medellín también hay zozobra por algunos mensajes en redes sociales de la autodenominada primera línea. A través de publicaciones hechas en Facebook, dicen que el voto tiene que ser por Gustavo Petro y que se van a reunir en el Parque La Resistencia, que es el que más se conoce como el Parque de los Deseos, o para celebrar la victoria o para organizar una revolución a nivel nacional. Lo cierto es que la Policía Nacional tiene un plan con muchos hombres para tratar de evitar cualquier tipo de desestabilización que sea. Hay 5.724 policías, además de un componente del ejército. Y de otro lado, crece la preocupación por las denuncias de comunidades de víctima de constreñimiento electoral para votar en esta segunda vuelta presidencial. En las últimas horas fue hallado sin vida un líder indígena que apoyaba a Federico Gutiérrez.
Él era Jesús Antonio Montano Tumiña, un líder indígena de la comunidad Misak. Tenía 53 años y durante la jornada electoral mostró públicamente su apoyo al ex candidato Federico Gutiérrez. Cordial saludo de acá del departamento del Cauca, sector rural del municipio de Popayán. Quiero hacer una gran invitación a las víctimas del conflicto armado. El pasado 5 de junio, 6 días después de las elecciones de primera vuelta, el líder desapareció cuando se dirigía a su finca en la vereda La Rejoya de Popayán. Este lunes 13 de junio fue encontrado muerto. Reconocido por su actividad política en la campaña de Federico Gutiérrez y todavía no se ha determinado el perpetrador, pero hay una actividad delictiva criminal de persecución a los líderes. Han asesinado 4 líderes en los últimos 5 días en el departamento del Cauca. El exaspirante Federico Gutiérrez lamentó el fallecimiento del líder y desde su equipo de campaña señalaron que este presunto caso de constreñimiento electoral había sido denunciado. Señalamos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación y a la opinión pública en general que las disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo estaban amenazando a todos los líderes en las zonas rurales. Al que votara por Federico Gutiérrez lo iban a asesinar. Jesús Antonio tuvo la valentía de pararse en una tarima al lado de Federico Gutiérrez y esa fue su sentencia de muerte. Desde el gobierno nacional señalaron que las autoridades están avanzando en las investigaciones sobre el caso. En primera medida hay que decir que sí existe una denuncia por parte de la persona en cuestión en donde manifiesta que estaba siendo víctima de constreñimiento por parte de las disidencias de las FARC y sin duda alguna esa será una de las líneas de investigación para poder determinar los móviles y poder determinar la responsabilidad de quien haya cometido este asesinato. Precisamente la Iglesia Católica también alertó sobre estos actos violentos en diferentes municipios del país. Nosotros queremos insistir en que existen en Colombia municipios que requieren una atención especial y con la misión de observación electoral y otros organismos hemos encontrado que existen en el país en promedio unos 120 municipios de riesgo medio donde habría que tomar medidas. Hay municipios de riesgo electoral alto, estamos hablando de 160 municipios. Y finalmente tenemos un grupo de unos 95 municipios de riesgo extremo. El ministro del Interior aseguró que habrá un aumento adicional de 20.000 hombres de la fuerza pública en municipios de Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca, donde han aumentado las denuncias de constreñimiento electoral. Qué desgracia llegar a estos días definitivos en una elección tan cerrada y crucial. Claramente esta elección nos va a conducir a un gobierno que va a representar un cambio frente a lo que conocemos, sea un gobierno de Gustavo Petro o sea un gobierno de Rodolfo Hernández. Cualquiera de los dos va a ser un mundo prácticamente desconocido para la función y la política pública del país. Y en medio de esas elecciones cruciales, cerradísimas por cuenta de las encuestas que conocimos hasta hace 3 días, viene la etapa del amedrentamiento, de la amenaza, del acoso armado para tratar de inducir o de generar miedo o de inducir algún tipo de votación. Vaya uno a saber qué clase de votación se está buscando, porque acuérdense ustedes que cuando hay una amenaza y un amedrentamiento se pueden producir los dos efectos de manera totalmente distinta. Ese es el caso de la primera línea y quiero recordar un poco qué ha sucedido con este agente, con este grupo de jóvenes en la historia reciente del país. Esencialmente, recuerden ustedes, la primera línea no nació como un grupo de confrontación, no nació como un grupo de protesta, nació como un grupo que apoyaba manifestaciones y justamente en esa primera línea de las manifestaciones estaba atento a proveer alimentación, a proveer café, a proveer algún tipo de alimentos a quienes estaban enfrente de la manifestación. Muy rápidamente el movimiento empezó a ser protagonizado por los más violentos, por los confrontacionales, por los que empezaban a enfrentarse al ESMAD. Y de allí a pasar a la primera línea violenta pasaron apenas muy pocas semanas. El resto de la primera línea quedó prácticamente relegada y totalmente nublada. ¿Por qué hago una distinción entre esas dos características de la primera línea? Porque ustedes lo han visto en la nota. Hay unos representantes de la primera línea que dicen
Nosotros el domingo lo que vamos a hacer es oficiar como testigos electorales en unas elecciones muy cerradas y que han jugado en el pasado, en la elección de la primera vuelta, un papel muy importante, así como en la elección del 13 de marzo, elecciones parlamentarias. Por lo tanto, ese es el lado virtuoso. El lado que no es tan virtuoso es el de esta clase de amenazas por redes sociales, que va a haber una manifestación, que va a haber protestas, que se va a generar una protesta violenta. Y recuerden ustedes, así como en el 2021, 30 de abril y 1 de mayo, hubo una intención de parte del Pacto Histórico de apoyar a la primera línea en sus acciones más confrontacionales. Acuérdense las colectas que hacía Gustavo Bolívar para tal propósito. Un año después se dieron cuenta que en ese momento las encuestas los desfavorecieron. Y ahí mismo Gustavo Bolívar, cuando se cumplió un aniversario, hace apenas unas cuantas semanas, dijo: no salgan a las calles, no busquen la confrontación, eso tiene efectos nocivos sobre el votante. Vamos a ver por dónde se decantan en esta ocasión, si finalmente aprenden de esa experiencia que el mismo Gustavo Bolívar terminó recapitulando sobre ella, diciendo la violencia no es el camino, o si finalmente se imponen los violentos dentro de este movimiento. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Se sigue hablando de filtraciones. Aparentemente ahora se conoce cuál sería el plan para desprestigiar, aparentemente, desde la campaña de Gustavo Petro a la campaña de Rodolfo Hernández. Eso es lo que dice la revista Semana. Pero hoy también se conoció que hay conversaciones entre Rodolfo Hernández y Germán Vargas Lleras. Y suena, por lo menos a Rodolfo le suena, que Germán Vargas Lleras sea su ministro de la Defensa. Esto pasó hoy en esa campaña. La misma fuente que divulgó los petrovideos le reveló a la revista Semana la presunta estrategia que puso en marcha el asesor Sebastián Guanumen contra Rodolfo Hernández. No es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Una de las directrices habría sido la de desplegar por redes sociales hashtag como Rodolfo es Uribe, alias el ingeniero Bufón y Truán. Semana además reveló chats en los que al parecer militantes del petrismo hablan sobre la estrategia para poner en duda el secuestro de Julián Hernández. Fernando Rodríguez. Hay que atacarlo con la desaparición o muerte de su hija. Movamos la emoción de la gente. Digamos que está viva, que Rodolfico la tenía secuestrada para ganar votos. Necesitamos estar más activos en las redes. Recuerden que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Políticos que apoyan a Rodolfo Hernández rechazaron la presunta guerra sucia que emprendió el petrismo contra el candidato. Muchos hemos sido víctimas durante los últimos meses del sicariato moral, de injurias, de mentiras, de calumnias, con el objetivo de acabar nuestra reputación. Nuestro pecado es no apoyar a Gustavo Petro y creen que quemándonos, como ellos mismos dicen, en lo político y dañar a nuestras familias es su objetivo fundamental. Este lunes también se conoció que Hernández está en conversaciones con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, así se lo dijo a la revista Soho. Vamos a ver si organizamos una reunioncita, tal vez en la casa de él por la tarde, porque por la mañana está dedicado a la terapia. ¿Y te gustaría tenerlo en tu gabinete? Imagínese semejante personaje. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde te lo soñarías tú? Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, ¿te lo soñarías dónde? Yo, para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva que tiene, el mando que genera el Ministerio de Defensa. Precisamente David Luna, uno de los pupilos de Vargas Lleras, anunció que apoyará al ingeniero. Nos parece que Hernández es un tipo independiente, que dice las cosas como son, que lucha contra la corrupción, que no tiene jefes politiqueros, que quiere implementar el acuerdo de paz, que quiere usar tecnología y emprendimiento para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos.
El presidente del Consejo de Bogotá, el exconsejero Alejandro Eder, y el empresario Mario Hernández también anunciaron su respaldo a Rodolfo, al igual que los tenistas Robert Farah y Sebastián Cabal. Rodolfo Hernández recibió en su casa de Piedecuesta a jóvenes emprendedores del mundo digital y aprovechó para hacer un TikTok con ellos. Bueno, y entre tanto, al otro lado, a la campaña del Pacto Histórico se unió la senadora Angélica Lozano, y en las últimas horas Gustavo Petro se ha vuelto tendencia en redes después de que en medio de una conversación con un campesino asegurara que el litro de leche cuesta 10.000 pesos. La estrategia del candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro a 5 días de las elecciones está en sus redes sociales, desde donde continuamente envía mensajes emotivos a sus electores, como si estuviera en una llamada con ellos. Querida Colombia, a solo días del triunfo del cambio y de la vida, con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes. Como lo hizo con la publicación de su hoja de vida, donde le dijo al país que aspiraba al cargo de presidente de la República, ahora los invita a contribuir con el cambio. Colombia que quiero tanto, sí podemos, sin miedos al cambio, hacia una Colombia viva, de futuro y esperanza. Este 19 Colombia te necesita. Llega el triunfo del cambio y de la vida. A la campaña del Pacto Histórico llega la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, quien en el pasado había estado con Sergio Fajardo de la Centro Esperanza. Yo decidí por Petro porque ahí hay un proyecto de país y un énfasis por esa Colombia olvidada, por los más pobres, por las mujeres, por los jóvenes, por los viejos que no tienen ni van a tener un derecho a pensión en el esquema actual. Y opté por Petro a pesar de las diferencias, de toda la garrotera que hemos tenido, porque ahí hay un enfoque liberal de país. Otro de los personajes de la jornada política es Sofía Petro, hija del aspirante a la Casa de Nariño, quien en entrevista con el periódico El País manifestó esto. Siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente, porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Ahora Petro es tendencia por cuenta de un video en el que habla con un campesino de Vélez Santander, en el que manifiesta que un litro de leche en Colombia cuesta 10.000 pesos. ¿Cuánto se gana usted aquí? Aquí me gano, pues, trabajando con este machichi me gano 48.000 pesos. Diarios. Pero no alcanza, doctor, ¿no? No alcanza. Un litro de leche vale 10.000. En medio de su jornada de hoy, el candidato Gustavo Petro visitó Yopal, la capital del departamento de Casanare. Allí visitó una finca ganadera, donde expuso sus propuestas para el sector. Y luego pasó al parque principal para reunirse con la ciudadanía. A 7 días de las elecciones, desde la segunda vuelta presidencial, se han inscrito 61.184 testigos electorales. De acuerdo con las autoridades, el Pacto Histórico tiene de esa cifra tiene 42.277, o sea, la gran mayoría, mientras que la Liga de Gobernantes contra la Corrupción de Rodolfo Hernández solo tiene 16.023. Cada campaña debería tener un testigo en cada uno de los 102.000 puestos de votación a lo largo del territorio nacional. El plazo para realizar esta inscripción se vence este viernes 17 de junio. La lupa en Red Más. Bueno, y a propósito del tono agresivo que ha tomado la campaña, hoy le ponemos la lupa al estrés electoral, a sus síntomas y a la manera de enfrentarlo. De acuerdo con el Colegio Colombiano de Psicólogos, los colombianos están experimentando irritabilidad, fatiga, falta de sueño y, escuchen esto, hasta dolores de estómago por cuenta de la ansiedad que han traído estas elecciones presidenciales. El costo de la vida, la inseguridad o el aumento de casos de COVID no son las únicas preocupaciones del ciudadano del común. La política, y más exactamente la elección presidencial del domingo, aumenta el estrés normal de la gente. Evidentemente una campaña política evoca muchas emociones, porque también evoca recuerdos, y particularmente en un país como Colombia. Para saber en realidad si los participantes van a cumplir lo que prometen. Porque siempre prometen y no cumplen. La incertidumbre por el ganador, las peleas de los candidatos
o el bombardeo de opiniones en las redes sociales son los factores que agudizan el llamado estrés electoral. Este tipo de temas tan controversiales puede generar una tensión bastante alta, llegando a ocasionar dolores de cabeza, dolores abdominales y en ocasiones hasta insomnio. Hay tanta incertidumbre de que unos dicen una cosa al otro y eso en la política no debía ser así, sino ellos brindar las mejores ideas que tienen, pero no entre ellos echarse en vainas, sino a la mejoría del país. Si usted es de los que siente fatiga, desesperanza, irritabilidad, dolor de estómago, problemas para dormir, usted hace parte de quienes la política, además de trasnocharlo, lo está enfermando. En particular, esta campaña se ha desviado notablemente a las redes sociales y al uso de información muy polarizada, que dificulta bastante aproximarse de una manera tranquila a propuestas y que acaba siendo evidentemente un reclutamiento de pasiones. Que ya uno no sabe en qué creer de tanta noticia falsa o verdadera que sacan. Pero tranquilo, lo mejor para conjurar este mal es hacer una pausa y tomarse tiempo para sí mismo. Si se siente estresado por posibles fraudes, se puede ofrecer como testigo electoral, salir a votar e invitar a los demás a que lo hagan. En lugar de obsesionarse con la cobertura de noticias, puede encontrar una actividad que realmente disfrute. Si definitivamente el estrés electoral es algo que lo supera y que crece rápidamente, puede buscar ayuda de un profesional. Evitar subir información a las redes sociales. Definitivamente, entre menos la subamos, pues menos vamos a dejar, digamos, que espacio para que las otras personas opinen y que pues estas opiniones nos generen incomodidad. Sí, igual siempre ya es un poco incómodo con tanta publicación, tanta memes, porque más que todo son memes. Los expertos también recomiendan reducir o limitar el consumo de información de los medios de comunicación o de las redes sociales y definir tiempos específicos tomándose un descanso digital y no compartir información en sus propias redes que pueda producir controversia y que se convierta en un problema que le va a generar ira o ansiedad. Mucho estrés, mucha tensión, mucha irritabilidad. Y ustedes dirán, bueno, pero es que en todas las elecciones pasa lo mismo. No, en todas las elecciones no pasa lo mismo. Lo decíamos hace unos minutos, sea el que sea el resultado de estas elecciones, sea que el próximo presidente sea Gustavo Petro o sea Rodolfo Hernández, entramos en un mundo distinto al que conocemos hasta el momento. No tanto porque las bases y los equipos políticos de uno y otro no traten de reciclar a los viejos políticos. Hay que ver quiénes acompañan a Gustavo Petro, hay que ver quiénes están empezando a acompañar a Rodolfo Hernández. Aparentemente, por lo que hemos visto en las notas que hemos cubierto en esta ocasión, quiere decir que habría un reciclaje de algunos de los políticos de antaño. Pero lo que sí es cierto es que el estilo de gobernar de los dos candidatos, las propuestas que tienen para el país o la experiencia previa nos dicen que el mundo del entorno político y de las políticas públicas va a cambiar para el país. ¿Qué hacer con el estrés? Ojo, el estrés no es malo. El estrés es un estado de alerta que se produce adrenalina y lo pone a uno atento para reaccionar ante un desafío. Si no hubiera estrés, el tigre se terminaría comiendo todas sus presas, no podrían salir corriendo y el venado no se escaparía y uno no terminaría reaccionando frente a los que tratan de atracarlo, etcétera, etcétera. Esa generación de adrenalina, esa tensión y esa alerta son necesarias. ¿Necesarias para qué? Para reaccionar frente a esos escenarios que son desconocidos y que son desafiantes que vienen hacia adelante. Lo que sí es fatal es estresarse y no hacer absolutamente nada, es decir, estresarse y morirse sencillamente o del pánico o quedarse paralizado o que le dé gastritis, no. Descifrar la situación, descifrar cómo esos posibles escenarios de un próximo gobierno pueden afectar mi entorno, mi vida profesional, el de mi familia, lo que va a suceder con mi trabajo y mis condiciones básicas de la cotidianidad. Y en función de eso reaccionar, o voto por el uno, o voto por el otro, o me anticipo a tratar de mantener este capital en un cierto lugar, o me anticipo a tratar de decirle a mis familiares una y otra cosa. Creo, eso sí, que no es tan recomendable el ser negacionista, ni el ser aislacionista. Es cierto lo que dice Fabián, hay que tratar de respirar profundo y descansar, pero el cuento de aislarse por completo del mundo, esperar a ver qué pasa, equivale a aislarse del mundo cuando hay un tigre acechando y no respetar la adrenalina ni el estado de alerta para actuar en consecuencia. Una dosis absoluta
y una dosis adecuada de alerta, pero con sapiencia y con información para saber cómo enfrentar esos nuevos escenarios. Hoy se conoció que el ejército denunciará ante organismos internacionales al ELN por el secuestro del sargento primero Jovan Rudas Sabogal y del cabo José Ángel Yate, quienes fueron plagiados el martes de la semana pasada cuando los dos militares realizaban operaciones en la región de Puerto Jordán, en Arauca. Horas después de que el ministro de Defensa ofreciera una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables, esa guerrilla admitió tenerlos en su poder. El ELN justificó el secuestro afirmando que el sargento y el cabo se encontraban realizando labores de inteligencia militar en una zona donde no debería hacer presencia las fuerzas militares. Hablamos de inseguridad porque una colega periodista nuestra, Maritza Aristizábal, del canal RCN, fue víctima de un violento atraco en el centro de Bogotá. Ella tomó un desvío en el vehículo en el que se movilizaba y terminó en una calle angosta, complejita, en el sector de la Perseverancia de Bogotá, en donde fue retenida por varios delincuentes quienes la robaron, la amenazaron con cuchillo, casi la matan. La policía logró recuperar sus pertenencias, pero cuando ella logró identificar a uno de los ladrones, la policía le contó que ya había sido capturado tiempo atrás. Esta inseguridad de Bogotá. A través de su cuenta en Twitter, la periodista Maritza Aristizábal contó que fue víctima de los ladrones cuando se movilizaba en un carro por la avenida Circunvalar con calle 32 hacia el norte de la ciudad. Según la comunicadora, a las 6:20 de la tarde del martes 7 de junio, el conductor del carro en el que iba decidió tomar una vía alterna que le recomendó la aplicación Waze y terminaron en un corredor angosto conocido como la calle del susto. Yo iba hablando por teléfono con una amiga. 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trata de reversar y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean. Yo alcancé a contar 4. Uno de los delincuentes rompió el vidrio de atrás y amenazó a la periodista con un arma blanca. Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le dé todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás. Los ladrones, después de despojarlos de las pertenencias, querían más, por lo que aumentaron la agresividad. Ese es el momento más difícil. Me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba. Yo ya no tenía nada más que darle, se los juro. Solo me quedaba la vida. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta. Cerré los ojos y como despedida dije, Dios, te dejo mi familia y mi bebé, cuídala. Al final ellos se van, no lo podía creer. Además, en medio de la confusión yo había logrado sacar mi cédula, el registro civil de mi hija quedó en el piso y el conductor tenía sus papeles. Maritza relató que minutos después encontró a la policía y les contó lo que había ocurrido. Finalmente, ella y el conductor recuperaron sus pertenencias. Ella difundió esta fotografía para agradecerles con un café a la SIJIN y a la policía el esfuerzo que realizaron. Pues muy bien por la policía, pero ahora necesitamos que los jueces hagan su tarea. A propósito, hoy fueron enviados a la cárcel 91 personas señaladas de hacer parte de por lo menos 21 estructuras delincuenciales que operan en Bogotá y que están dedicadas al robo de bicicletas, casas, comercios, carros, entre otras conductas ilegales. Durante 28 días de actividades judiciales fueron obtenidos elementos de prueba y evidencia técnica como videos de cámaras de seguridad para demostrar la peligrosidad de estas personas y poner en evidencia su actuar ilícito en diferentes localidades. Se encuentran los nevados dedicados al hurto de bicicletas y personas en la modalidad de atraco con arma de fuego. Según la investigación, los 5 capturados robaban en el barrio Tuma, en el Parque Los Nevados y otras zonas de la localidad de Suba. La línea investigativa de nuestros fiscales también desarticuló la banda Los Rolos, dedicada al hurto de autopartes mediante el factor sorpresa. Un fiscal logró documentar 5 eventos de cómo estas 6 personas se apropiaban de alrededor de 50 millones en los elementos hurtados. Por otro lado, en las localidades de Engativá, Teusaquillo, Bozo y Puente Aranda, supuestamente delinquía Califas City, una estructura señalada de robos a residencias. Los Califas, organización delincuencial dedicada al hurto de residencia mediante engaño a los ciudadanos y posteriormente ingresan a las residencias sometiéndoles, hurtándoles las pertenencias. Tenemos que en este caso hay 9
denuncias. Estas organizaciones lograron tener un amplio accionar criminal en Bogotá, afectando a la mayoría de la ciudadanía capitalina. Las zonas de mayor injerencia en estas 20 organizaciones criminales está Suba, Kennedy, Bosa, Engativá, Teusaquillo y Puente Aranda. Aunque no se ha establecido con certeza, la cuantía de las afectaciones a las víctimas de estas bandas delincuenciales pueden superar los 500 millones de pesos. Mauro, Paula, punto para la policía, punto para la fiscalía, para la misma alcaldía que realmente hacen un esfuerzo enorme, pero si siguen siendo capturados y siguen quedando en libertad, porque una de las cosas que decía Maritza en su declaración en Twitter era que cuando lo reconoció a uno de los jampones, la policía le dijo, sí, lo habíamos capturado ya antes. Así es muy difícil. Una historia que se repite, increíble. Increíble, además, porque nosotros, recordemos, fuimos vecinos de esa zona mucho tiempo, sabemos de la inseguridad que se vive por todas estas calles de la Perseverancia. Nosotros vivíamos saliendo en caravana, cuidándonos los unos a los otros. ¿Hace cuánto que ya no estamos por allí? Y mire, la inseguridad no ha parado, sigue siendo la misma. De acuerdo, yo creo que sobre eso que dice Paula hay algo muy importante para las plataformas, las aplicaciones, perdón, que le dicen a uno por dónde agarrar. Yo creo que esas aplicaciones, en el caso de las grandes ciudades de Colombia, donde hay prácticamente zonas por las que no se puede pasar directamente, deberían incorporar dentro de sus mapas las dos opciones. Una opción muy corta, pero advertir que esa opción puede ser peligrosa, y una opción un poquito más larga, un poquito más demorada, pero menos peligrosa. Hemos registrado en este noticiero no solamente este caso, sino en el pasado casos que han implicado víctimas fatales, es decir, asesinatos por cuenta de robos que se han dado por incautos que siguen la aplicación y le dicen métase por esta callecita que ahí va a cortar terreno, y terminan en situación absolutamente lamentable. Creo yo, no es una bobada, no es una exageración, que sí deberían las aplicaciones advertir qué rutas son peligrosas. Pero el otro tema, en Bogotá, recuerden ustedes que nosotros hacemos una evaluación de lo que dicen las cifras, las más actualizadas que están a disposición del público en la página de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que muestran que el único delito que viene disminuyendo, de los más importantes, comenzando este año frente al año pasado, o ya en este casi primer semestre, es el homicidio. Los demás siguen aumentando, pero ojo, aumentan cada vez menos. Si uno agarra enero-febrero contra enero-febrero, aumentaban mucho. Cuando le mete marzo y abril, aumentan, pero un poco menos. Parecería que se está quebrando esa línea. Y ese quiebre de esa línea, por lo menos, nos hace sentir optimistas para que algún día estemos contando que todos los delitos están descendiendo en Bogotá. Ojalá eso sea cuestión de este segundo semestre que se avecina, y ojalá estemos dando esa buena noticia. No podemos dar tan buenas noticias con el sistema judicial, que termina diciendo, esto lo que hicieron fue robar solamente y robo de menor cuantía, etcétera, etcétera. Pues salga y vuelva y juegue. Y en esa medida, quienes están metidos en ese negocio de Lampa, pues lo que terminan diciendo es, qué incidente, me agarraron, bueno, habrá que esperar otros 2 días a que me suelten. Lamentable, francamente lamentable. Y ahora es momento para mirar qué está pasando con la economía. La alta inflación que reportó Estados Unidos y la expectativa sobre un aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal resienten los mercados. Además, tras un viernes difícil, la semana inicia con pérdidas en las principales bolsas del mundo. ¿Podría venir una nueva recesión mundial? La pregunta ronda el ambiente. Las caídas en las bolsas que iniciaron el viernes anterior, una vez se conocieron los datos de inflación de Estados Unidos de 8,6% anual, la más alta en 40 años, se acentuaron este lunes. Los mercados están reaccionando muy negativamente al dato de inflación de Estados Unidos que se publicó el viernes de la semana pasada y que mostró un incremento superior a lo previsto por los analistas. Las bolsas asiáticas cayeron fuertemente y le siguieron varias de Europa. Hong Kong, Tokio, Seúl y Taipei perdieron más de 2%, igual a algunas europeas, y un poco menos Shanghái, Singapur y Manila. Mientras tanto, el dólar seguía subiendo a la expectativa de un nuevo incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y alcanza a cotizar los máximos en varios años frente a otras monedas importantes. Con esto, las tasas de los bonos del Tesoro se han elevado fuertemente, el dólar se fortalece a nivel mundial y todas las bolsas caen de manera importante. La inflación en Estados Unidos, lejos de moderarse, sigue aumentando, lo que hace crecer el temor entre los inversionistas que cuando esto sucede buscan monedas y activos fuertes. La prensa económica señala que analistas que habían hablado de un viernes negro también se refieren en el mismo sentido a este lunes.
lo que hace pensar que los bancos centrales, con la Reserva Federal de Estados Unidos a la cabeza, van a tomar decisiones y subir intereses. Porque los inversionistas buscan un activo seguro que en este caso, aunque suene paradójico, sería el mismo dólar, y se espera que la Reserva Federal aumente en 50 puntos su tasa de interés. Esto ha llevado al mercado a esperar que inclusive la Reserva Federal de los Estados Unidos sea aún más agresiva en el ciclo de incremento de tasas de interés en los próximos meses. Esta semana, de hecho, hay reunión de política y el mercado empieza a pensar en la posibilidad de que haya un incremento no de 50 puntos básicos como ha venido previendo, sino de 75 puntos básicos. Pero una fuerte subida de los intereses afectará la inversión y el consumo, lo que puede ser el inicio de una recesión, según algunos expertos. Efectivamente, la reacción negativa de los mercados durante la jornada, particularmente de las bolsas, incluyendo la colombiana, reflejan la mayor probabilidad de una recesión global, lo cual podría materializarse en el 2023 si las presiones inflacionarias no ceden, la guerra entre Rusia y Ucrania no encuentra una pronta solución. El miedo a una recesión crece ante la posibilidad de unas condiciones financieras muy duras, lo que afectará a los balances de la banca con incrementos en la tasa de mora. En Colombia también el dólar es alto por la incertidumbre que se avecina por las elecciones. Entonces, en estos días vamos a tener un dólar alto, tasas de interés altas. Las criptomonedas, otro activo de riesgo, también sufren la aversión al riesgo y al miedo al endurecimiento de la política monetaria. El Bitcoin, por ejemplo, cae 14% y se cotiza en $23.800. Otras caen alrededor del 15%. Esta es una de esas noticias que le muestran a uno lo que va sucediendo en el resto del mundo mientras aquí nos concentramos en mirarnos el ombligo. Un ombligo importante, un ombligo definitivo como son las elecciones presidenciales, pero que a veces nos hace desviar la atención de cuestiones clave. No, que la inflación en Estados Unidos, que allá los gringos, que vamos a ver qué es lo que hacen. Estamos hablando de la creciente posibilidad de una recesión global. Global. ¿Y por qué hablo de global y hago énfasis en esa palabra? Porque si termina efectivamente generándose esto que llaman los economistas, o llamamos los economistas una estanflación, golpearía a Colombia. Y cuando nosotros nos despertemos de ver las elecciones y quién quedó de presidente y no sé qué, podríamos darnos un golpe con la pared. ¿Qué es el tema de estanflación? Es la combinación de alta inflación, acuérdense ustedes, en Colombia la inflación está por encima del 9%, en Estados Unidos la mayor inflación de los últimos 40 años y así alrededor del mundo. Alta inflación con estancamiento económico, el peor de los mundos. Uno está acostumbrado a que se estanca la economía y los precios bajan, o que si los precios están altos es porque la economía va boyante, pero la combinación de estancamiento e inflación es el peor de los mundos. ¿Por qué se puede estar dando? Ustedes vieron la nota de Ismael, porque en el mundo desarrollado, con tal de atajar esta inflación que es un récord absoluto de casi medio siglo ya, los bancos centrales están aumentando sus tasas de interés de manera muy agresiva. También en Colombia, por supuesto, pero en Colombia el problema no es de la magnitud que se está dando en otros países, especialmente Estados Unidos, ya que ustedes ven el dólar por ahí pasando. La Reserva Federal está decidida a bajar la inflación a lo que cueste. Y a lo que cueste quiere decir que van a subir las tasas de interés lo que sea necesario para enfriar la economía. Y el enfriamiento de la economía, si se les va la mano, va a significar una caída del precio del petróleo, que es uno de los elementos clave que mantiene en pie a la economía colombiana en este momento. Claro, el primer trimestre crecimos 8,5% y récord absoluto en América Latina y qué sé yo, pero se cae el precio del petróleo. Y fuera de eso hay una reacción adversa de parte de los capitales que hay en este momento en Colombia saliendo hacia donde están aumentando las tasas de interés y se nos acaba la fiesta. No quiero ser ave de mal agüero, estoy poniendo la hipótesis, el escenario hipotético en el cual podría pasar eso y vean ustedes. Los números en rojo, las bolsas en rojo, las bolsas internacionales cayendo. Eso lo que nos sirve es para irnos pellizcando, irnos dando cuenta de cómo es el entorno. Acuérdense ustedes, el estrés sirve también para anticipar los escenarios malos y poder reaccionar frente a ellos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $122.27 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.23. El índice MSCI Colcap se redujo 3,01% a 1.484 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.016 pesos con 50 centavos.
El euro se negocia en 4.156 pesos con 51 centavos. Las cifras son los 4,3 millones de pasajeros que se movilizaron en vuelos internacionales entre enero y abril. La reactivación llega a 92% si se compara con el mismo ciclo de 2019, cuando se registraron 4,7 millones. Una denuncia de un concejal de Bogotá destapó una preocupante situación en la central de abastos en Corabastos. En este lugar cada vez son más los niños que trabajan desempeñando actividades que son riesgosas para su integridad y desde tempranas horas del día. Todavía no sale el sol en Corabastos y ya una legión de niños trabajan como coteros y vendedores de frutas y verduras. En plena central de abastos y desde las 3 de la madrugada, niños, niñas y adolescentes son utilizados para trabajar como coteros y vendedores. Las imágenes son estremecedoras. No podemos permitir que el trabajo infantil se vuelva paisaje en Bogotá. En videos realizados con cámaras ocultas, se observa cómo jóvenes de entre 13 y 17 años ofrecen sus servicios de carga. Los niños deben estar en los colegios, en los parques, en sus hogares, disfrutando de su infancia, no trabajando en las esquinas ni en las plazas de mercado. La mayoría de menores de edad son de nacionalidad venezolana. Nuestro llamado es urgente para que el ICBF se tome en serio el fenómeno y actúe de manera contundente para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Un fenómeno que hoy, en pleno año 2022, afecta a más de 500.000 de niños en Colombia. El distrito anunció que desde esta misma noche aumentarán los controles en conjunto con el ICBF. Para que este fenómeno no se aumente, sobre todo con población migrante, nosotros tenemos uno de nuestros servicios de estrategias móviles. Puntualmente es 2 servicios, Centro Amar para trabajo infantil y Abrazar para población migrante, ambos centros activos en sus puntos de atención. Hacemos un llamado de atención a toda la ciudadanía, a los comerciantes y a los padres de familia para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes estén ejerciendo algún tipo de explotación o actividad laboral en estas plazas. La gerencia de Corabastos también se comprometió a cerrarle la entrada a los menores de edad que trabajan. Se calcula que en Bogotá hay 60.000 niños y niñas que son explotados laboralmente. Vamos con la noticia del mundo porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que encontraron algunas pertenencias del periodista británico y su acompañante desaparecidos en la selva del Amazonas desde el pasado 5 de junio. ¿Qué más se sabe, Ana María? Buenas noches. Giovanni, buenas noches. La familia del periodista aseguró que había sido informada sobre el hallazgo de 2 cuerpos, pero que estaban a la espera de su identificación. Sin embargo, la policía de Brasil está negando esta información. Tras 9 días de intensa búsqueda en la selva amazónica del periodista británico y colaborador del diario The Guardian, Don Phillips, y del indígena Bruno Pereira, autoridades brasileñas notificaron del hallazgo de material aparentemente humano. Las búsquedas continúan, pero los indicios llevan a creer que hicieron alguna maldad con ellos, porque ya fueron encontradas vísceras humanas flotando en el río que están en Brasilia para identificar su ADN. Varios objetos personales como una mochila y un pantalón también fueron encontrados atados a un árbol. Los familiares dijeron que su mochila contenía su computadora, todas sus pertenencias, calcetines, camisas, pantalones cortos, sus herramientas de trabajo, como sus computadoras portátiles, fueron encontrados. Previamente, la familia del periodista británico aseguró que había sido informada del hallazgo de 2 cuerpos, pero que estaba a la espera de su identificación. Sin embargo, la Policía Federal de Brasil desestimó que se hubiese encontrado algún cadáver. Todo aconteció. Por el momento, yendo al 9º día de lo que pasó todo esto, va a ser muy difícil encontrarlos con vida. Las evidencias apuntan a lo contrario por el momento. Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41, fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio mientras realizaban un viaje en el extremo oeste del estado de Amazonas, en la frontera con Perú y Colombia. El periodista estaba preparando un libro sobre conservación medioambiental y Pereira lo acompañaba como guía en una región donde hay presencia de narcotraficantes, madereros y pescadores ilegales. Bruno Pereira, también experto de la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas, ya había recibido en el pasado amenazas por su defensa de los territorios protegidos.
Ya se cumplen 110 días desde el inicio de la guerra en Ucrania y Polonia aseguró estar lista para reaccionar en caso de un eventual ataque de Rusia. Entre tanto, el 70% de Severodonetsk, considerada la joya del Donbass, ya está bajo el control de Rusia. Solo días después de que el presidente de Polonia comparara a su par ruso Vladimir Putin con Hitler, el primer ministro polaco asegura que la ciudadanía de su país está lista para responder a un eventual ataque de Rusia. Durante el acto inaugural de una galería, el primer ministro aseguró que si Rusia considera atacar a Polonia, debe tener claro que hay 40 millones de polacos listos para tomar las armas y defender a su país. Recordó que esta no sería la primera vez que estarían bajo ataque de Rusia y que rechazan su colonialismo e imperialismo. Las autoridades fronterizas de Polonia confirmaron que ya son más de 4 millones de refugiados ucranianos. Entre tanto, las tropas rusas ya controlan el 70% de Severodonetsk, donde no se puede evacuar a la población de esta región considerada clave para la conquista del este de Ucrania. El costo humano de la batalla es muy alto para nosotros, es simplemente aterrador. Tomas y torturas que el presidente Zelensky ha comparado con los campos de concentración de los nazis. ¿Cómo pueden suceder los asesinatos en masa, la tortura, las ciudades quemadas y los campos de filtración establecidos por el ejército ruso en los territorios ocupados que se asemejan a los campos de concentración nazis? Y mientras el mundo está en riesgo del más alto rearme nuclear desde la Guerra Fría, el presidente Zelensky sigue clamando por ayuda internacional en cuanto a armamento y sanciones. Su ayuda es esencial, pero pueden usar aún más su influencia, porque ahora tenemos una oportunidad histórica para proteger nuestra libertad común, nuestra seguridad común, nuestra diversidad cultural común, de la mayor ola de odio de todas las que han amenazado el mundo en las últimas décadas. Una vez más volvieron a pedir armas a Occidente en un nuevo intento por resistir a los ataques de Rusia. Defender la necesidad de aumentar las sanciones contra Rusia es posible. Ayúdenos a acelerar el suministro de armas, sin las cuales la guerra solo se prolongará. Es que mientras desde Ucrania piden más envío de armas, Rusia lanzó una nueva advertencia a los países que la suministran a Ucrania, asegurando que esto solo prolongará el conflicto. Donald Trump se dejó aconsejar de su asesor en estado de embriaguez. Ese es uno de los detalles que se dieron a conocer durante la segunda audiencia pública sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Como esta, van a ser 6 audiencias, de las cuales ya se han llevado a cabo 2 y buscan determinar hasta qué punto habría responsabilidad por parte del expresidente. Avanzan las audiencias del comité encargado de investigar el ataque al Capitolio, que dejó 5 personas muertas y cientos de detenidos. En esta nueva sesión pusieron la lupa sobre la negativa de Donald Trump de aceptar los resultados electorales y alegar sin pruebas fraude. Donald Trump sabía antes de las elecciones que el conteo de esas balotas por correo en varios estados empezaría hasta tarde en el día y no se completaría durante varios días. Esto era esperado, informado y de amplio conocimiento. También escucharán testimonios que el presidente Trump rechazó el consejo de sus expertos de campaña la noche de las elecciones y en cambio siguió el curso recomendado por Rudy Giuliani, aparentemente ebrio, para simplemente afirmar que ganó e insistir en que se detuviera el conteo de votos para afirmar falsamente que todo fue fraudulento. La primera audiencia se llevó a cabo el jueves 9 de junio en horario estelar, contó con 20 millones de espectadores y en esta nueva jornada señalaron que además del ataque también hubo estafa. También mostraremos que la campaña de Trump usó estas afirmaciones falsas de fraude electoral para recaudar cientos de millones de dólares de simpatizantes a quienes les dijeron que sus donaciones eran para la lucha legal en los tribunales, pero la campaña de Trump no usó el dinero por eso. La gran mentira fue también una estafa. La comisión señala que Trump difundió afirmaciones de fraude de mala fe en su esfuerzo por anular los resultados electorales. El equipo legal de campaña de Trump sabía que no había ningún argumento legítimo, fraude, irregularidades ni nada para anular las elecciones. Sin embargo, el presidente Trump siguió adelante con sus planes para el 6 de enero de todos modos.
Muchos están cumpliendo condenas penales porque creyeron lo que Trump dijo sobre las elecciones y actuaron en consecuencia. Trump se proclamó ganador. Sus denuncias de fraude no empezaron el día de las elecciones, sino meses antes, cuando había asegurado que la única explicación a una eventual derrota era un fraude. Señalan que en las próximas audiencias mostrarán cómo el exmandatario habría planeado el ataque y cómo supuestamente buscaba presionar al vicepresidente y legisladores para anular las elecciones. Desde Washington, María Molina. Vamos a Washington porque los Estados Unidos iniciaron un proceso para adquirir un sistema de drones que quieren utilizar en la erradicación de cultivos ilícitos aquí en Colombia. No es una idea nueva, ya lo había propuesto el ex ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, terminando el gobierno de Juan Manuel Santos. Ampliamos la información. María Molina, buenas noches desde Washington. Hola Giovanni, ¿qué tal? Hay una nueva estrategia entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra las drogas. Se trata del uso de drones, es decir, de vehículos pequeños o medianos aéreos no tripulados. Pues bien, el Departamento de Estado y Colombia llevan varios meses en fase de pruebas y ahora ya dieron un paso más adelante, pues Estados Unidos abrió una convocatoria para escuchar propuestas de empresas estadounidenses que puedan darle ideas o puedan darles información sobre estos drones que quieren utilizar en Colombia para la aspersión. Es bien diferente a la aspersión aérea porque, como digo, es apenas a 2 o 3 metros de altura del suelo, muy diferente a la aspersión desde los aviones que se hace a 35 metros de altura. Y lo que hemos podido confirmar con fuentes oficiales consultadas es que hay esperanza en este método, que en Estados Unidos y Colombia le creen mucho a esta posibilidad. El objetivo principal es, por supuesto, erradicar cultivos de coca. Como bien sabemos, estamos inundados de coca en Colombia en máximos históricos, pero además proteger la vida de los policías y de los civiles que están diariamente haciendo erradicación. Con este método se podrían librar los seres humanos, las vidas humanas de peligros como las minas antipersona, y pues también el hecho de que el químico no caiga desde 35 metros de altura ayuda en el tema de salud pública, que es uno de los más controversiales a la hora de lanzar glifosato desde 35 metros de altura. Pues el Departamento de Estado ya lanzó esta convocatoria, lanzó unos requerimientos. Por ejemplo, ninguna parte de los drones puede venir desde China, y esto por supuesto pues para prevenir el espionaje. Por otra parte, también exigen que los tanques tengan por lo menos una capacidad de 10 litros. En estos drones, la idea que tiene Estados Unidos es que se puedan utilizar para acabar con 16 hectáreas en solamente 2 horas y que las compañías no crean que se pueda utilizar internet en estas zonas. También le explican a las compañías que estos son terrenos bien agrestes, es decir, que no es nada fácil estar en estos terrenos, y también que se pueda filmar, que a la vez que el dron está haciendo su labor, pues que también esté filmando. Como les digo, hay esperanza en Estados Unidos y Colombia porque esto salga adelante. Apenas está en una fase de planeación, pero de ser exitoso, pues podría ser una luz para esa lucha constante que tiene Colombia y pues también Estados Unidos contra las drogas. Es toda la información. Nos volvemos a ver mañana con más detalles desde Washington. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Bueno, y miramos justamente cómo van las elecciones en Colombia. Rodolfo Hernández, ella piensa en su gabinete. En medio de una entrevista dio a conocer que le gustaría que Germán Vargas Lleras fuera su ministro de Defensa y que se va a reunir con él. Entre tanto, se revelaron unos chats que darían cuenta de las estrategias de los asesores del Pacto Histórico para desprestigiar la campaña del ingeniero. La misma fuente que divulgó los petrovideos le reveló a la revista Semana la presunta estrategia que puso en marcha el asesor Sebastián Guanumen contra Rodolfo Hernández. No es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral
de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Una de las directrices habría sido la de desplegar por redes sociales hashtag como Rodolfo es Uribe, alias el ingeniero Buffoni Truán. Semana además reveló chats en los que al parecer militantes del petrismo hablan sobre la estrategia para poner en duda el secuestro de Julián Hernández. Fernando Rodríguez. Hay que atacarlo con la desaparición o muerte de su hija. Movamos la emoción de la gente. Digamos que está viva, que Rodolfico la tenía secuestrada para ganar votos. Necesitamos estar más activos en las redes. Recuerden que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Políticos que apoyan a Rodolfo Hernández rechazaron la presunta guerra sucia que emprendió el petrismo contra el candidato. Muchos hemos sido víctimas durante los últimos meses del sicariato moral, de injurias, de mentiras, de calumnias, con el objetivo de acabar nuestra reputación. Nuestro pecado es no apoyar a Gustavo Petro y creen que quemándonos, como ellos mismos dicen, en lo político y dañar a nuestras familias es su objetivo fundamental. Este lunes también se conoció que Hernández está en conversaciones con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, así se lo dijo a la revista Soho. Vamos a ver si organizamos una reunioncita, tal vez en la casa de él por la tarde, porque por la mañana está dedicado a la terapia. ¿Y te gustaría tenerlo en tu gabinete? Imagínese semejante personaje. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde te lo soñarías tú? Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, ¿te lo soñarías dónde? Yo, para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva que él tiene, el mando que genera el Ministerio de Defensa. Precisamente David Luna, uno de los pupilos de Vargas Lleras, anunció que apoyará al ingeniero. Nos parece que Hernández es un tipo independiente, que dice las cosas como son, que lucha contra la corrupción, que no tiene jefes politiqueros, que quiere implementar el acuerdo de paz, que quiere usar tecnología y emprendimiento para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos. El presidente del Consejo de Bogotá, el exconsejero Alejandro Eder y el empresario Mario Hernández también anunciaron su respaldo a Rodolfo, al igual que los tenistas Robert Farah y Sebastián Cabal. Rodolfo Hernández recibió en su casa de Piedecuesta a jóvenes emprendedores del mundo digital y aprovechó para hacer un TikTok con ellos. Una fuerte polémica han generado unos videos en los que se ve a niños muy pequeños en un colegio de Antioquia agitando a favor de Gustavo Petro. La Personería de Medellín dice que este es un caso de instrumentalización de menores que merece ser investigado y desde el Ministerio de Educación alientan a los padres de familia a denunciar estas situaciones que no están permitidas. La entidad del Ministerio Público de Medellín confirmó que ya están en la indagación preliminar que permita identificar a la institución y la docente involucrada en este presunto adoctrinamiento con menores entre los 4 y 5 años a favor de un candidato presidencial. No, efectivamente es una utilización, es instrumentalizar menores de edad que merece todo el reproche disciplinario por parte de esta entidad del Ministerio Público. La indagación preliminar se puede hacer por 6 meses y la investigación para tomar decisión por 6 meses más. No obstante, en este caso yo creo que se puede avanzar de manera mucho más acelerada una vez tengamos identificado o identificada la persona que generó la reacción de estos menores. Redman Noticias ha estado buscando a la Secretaría de Educación de Medellín para conocer más detalles sobre este tema. Sin embargo, la entidad argumenta que no hablará más allá de este comunicado para no afectar la investigación que hay en curso. Ahora bien, ante este delicado tema, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, afirma que con las directivas se estará conociendo los motivos de por qué se dio esto en las aulas de clase. Están reunidos analizando el contexto en el cual se dio el video para escuchar a la docente en su momento y ya estarán pronunciándose públicamente. Asimismo, FECODE ratificó que se encuentran apoyando al candidato Gustavo Petro. Señalamos que hacemos la campaña de manera respetuosa y los maestros colombianos en ningún momento están faltando a la ley y a la norma. Entre tanto, se conoció otra pieza audiovisual que no corresponde a una institución en Medellín, sino en Quibdó, Chocó, donde una niña también es grabada respondiendo una serie de preguntas hechas por un adulto. No, fue muy grosero. Rodolfo es muy grosero. Entonces, Petro presidente. Petro presidente. Ya vio, lo dice una niña de tan solo 4 añitos. Una niña de 4 años lo puede entender. ¿Por qué no lo podemos entender nosotros?
Por el momento no se conoce la fecha en la que se grabó estos dos videos. Sin embargo, son casos que para las autoridades merecen todo el rechazo y una sanción ejemplarizante. Gloria, yo traje la corbata amarilla de Brasil. Ah, qué bueno. Tengo cara de carioca, estoy buscando una adopción. Yo creo que va a ser fácil, no va a ser difícil cruzar la frontera para Río. Yo pensé que usted lo que estaba buscando era equipo en el Mundial. No. Ya le va a hacer fuerza a Brasil. Pero créeme que puede que pase al revés, ¿no? Yo tenga que buscar asilo también en algún momento. Oye, Flavia, ¿de qué es esa trampa mortal que usted está hablando? Porque es ilegal. No, déjame contarte que ese fin de semana me puse a leer una noticia que me dejó muy impresionada que salió en medios españoles. En Barcelona se ha creado una agencia de test de infidelidad. Muchas mujeres se dieron cuenta que sus parejas de pronto no eran tan fieles, que sus parejas de pronto poderiam cair na sedução. E duas espanholas muito bonitas e muito inteligentes resolveram criar uma empresa que cobra entre 1.000 e 2.000 euros. E essa coisa se está expandindo por Europa e Estados Unidos, onde elas criam perfis falsos em LinkedIn, se acercan a la víctima, empiezan una conversación a partir de trabajo y tienen maneras muy prácticas de coquetear con esa víctima. Dicen que puede llevar de 2 días a 2 semanas para comprobar si la pareja es o no infiel. Wow, porque en el momento en que el tipo accede al coqueteo y ellas dicen, bueno, cuadremos una cita, y el tipo dice de una, ellas desaparecen y entregan todo el material para la persona que las ha contratado. Horrible. Y muchas... Pero, Paula, mire, antes de las redes sociales, antes de celulares, mucha gente contrataba a los investigadores privados. Sí, ¿te acuerdas que ellos tenían sus cámaras fotográficas, sus oficinas? Y ahora las mujeres se están dando cuenta que pueden seducir. Y ojo que no es por Instagram ni Twitter, es LinkedIn. Pero yo siento que si uno tiene que contratar un investigador privado o en su defecto a estas chicas con esta aplicación para saber si mi pareja me es fiel, mi relación no está bien. De acuerdo, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, lo que contaban ellas en una entrevista en España, hay gente que se va a casar, tengo un matrimonio marcado, pero ¿será que de verdad ese tipo está comprometido conmigo y prefiere hacer la prueba antes de casarse, antes de ir a vivir juntos? Y ellas tienen, las dueñas de la agencia, estrategias clave para llegar al tipo. Después que empezar a conversar de trabajo, empiezan a decir, ¿sabe? Yo te miro a ti, tus fotos, y siento que em algum momento, em outra vida, nós nos conhecemos. Eu creio em carreira, claro, porque aí os homens são muito... Porque, seamos honestas, os homens são super frágeis ao coqueteo, não? Um homem, quando tu empiezas a halagarlo, eles crescem, não? Aumenta o peso, queda como uma paloma. As espanholas está mal. ¿Por qué está mal? Porque es una trampa. Pero es una trampa que el tipo no cae por caer. Porque la infidelidad está provocando, no está demostrando. Pero uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, de pero pronto... tú dices que todos vamos a terminar siendo infieles, ¿o no? Sí, todos los caminos conducen a la infidelidad. El tema viene a raíz de nuestra conversación de la semana pasada. Entonces, cuando yo descubrí que estaban haciendo esa agencia y que está creciendo en el mundo y muchas mujeres están buscando ayuda de ellas para comprobar si pueden o no comprometerse, estoy de acuerdo. Si uno está en la duda, mejor no juntarse, tener una conversación honesta. Pero hay gente mentirosa en el mundo. Existen los narcisistas que van a mentir. Eso no es de mentiroso. Si usted le pone una tentación, es como si alguien quiere No, señor, porque la tentación puede pasar por el frente. Si usted no quiere, no quiere. Y si está comprometido, está comprometido. Sea la tentación que sea. Si una persona renuncia... Somos hombres. Si una persona, si un hombre, una mujer, estoy contigo, voy a renunciar a eso y quiero estar contigo. Entonces hago una renuncia consciente y voluntaria del deseo. Uno asume que la relación es de los dos, que los dos están renunciando igual. No, malo está cuando solo uno renuncia. Sí, es una trampa, pero lo que está buenísimo aquí es que está psicológicamente estudiado el método que ellas utilizan. Ellas tienen varias metodologías. Si lo hacen antes de un matrimonio está mal, porque es que antes de un matrimonio todos buscan una despedida de soltero. Pero, y después del matrimonio también. O sea, después del matrimonio hay gente que se deja llevar por un coqueteo, hay gente que tiene un ego fragilizado y los hombres, seamos honestos, los hombres tienen esa necesidad de sentirse coqueteados, de sentirse valorados, importantes. Yo siempre digo, lo que mueve la infidelidad no es el sexo, es el deseo de sentirse deseado.
Então, se, por exemplo, a pareja cayó, quizás é um chamado de atenção, porque tu não estás demonstrando esse desejo hacia tu pareja. Pero, Flavia, venga, para ayudarles un poquito. Después de la caída no hay Santa Lucía rapidito, que valga. si llegan a ser víctimas de esta aplicación, ayudémosles un poquito. ¿Cuál es otra de las tácticas que utilizan? El de Primeiro, com o tema do trabalho, montam o perfil como se for uma pessoa que está de verdade na mesma área laboral, empiezam uma conversação e a partir daí empiezam com pequenos elogios, com pequenos comentários sobre a parte física, a parte intelectual. ¿O sea, que era mentira? Era tudo mentira, era tudo mentira, isso é pior. Termina a relação original e además tem que confrontar a mentira. Pero insisto, se a relação está passando por uma crise, quizás sentar-se e conversar e ver que é o que essa infidelidade quer dizer, pode ser o começo de uma nova relação de los dos. Pilas. En fin, gracias. Não abra em LinkedIn porque está poniendo-se peligroso de agora em adelante.